Listo, está empezando ya. Muy buenas tardes, un gusto nuevamente tenerles con nosotros este día miércoles 20 de mayo. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos siguen. Y como de costumbre, les vamos a hacer un resumen de lo que vimos en la sesión de ayer. Y también vamos a presentar el nuevo tema del día de hoy. El día de ayer vimos las herramientas para trabajar en círculos restaurativos, vimos cuál es la diferencia entre un problema y un conflicto, vimos una forma, una herramienta para tomar decisiones sabias cuando estamos frente a un conflicto y también miramos cuáles son las causas o motivos que generan conflictos dentro de la familia, tomando en cuenta que ahora estamos en time out, digamos, estamos en casa muy juntos y eso genera muchas veces desacuerdos, choques, necesidades no satisfechas. Eso es lo que vimos el día de ayer. También quería recordarles que nosotros, para las personas que están de alguna manera manejando emociones fuertes, no tienen con quién conversar, necesitan ser escuchadas de una forma asertiva, tenemos una línea gratuita de intervención en crisis que ustedes la pueden encontrar en nuestra página. No duden en llamar, tenemos 12 horas de servicio de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a domingo. Así es que no duden en llamar. También tenemos talleres de constelaciones familiares los lunes, talleres los días viernes y estamos transmitiendo conferencias o trabajos gratuitos el martes, el miércoles y el jueves. El día de hoy, miércoles, tenemos con nosotros a Humberto Garcés, que nos va a hablar sobre lo que no se dijo en las otras sesiones que habíamos trabajado los miércoles con él. Humberto, un gusto tenerte con nosotros nuevamente aquí en el programa y cuéntanos qué es lo que se quedó suelto o qué es lo que no se dijo en las sesiones anteriores que trabajamos contigo. Gracias, Margui. Como siempre, un saludo para ti, para Tati, para todas las personas que nos acompañan en esta charla. Pues sí, había decidido poner el nombre Lo que no se dijo a esta charla para que podamos ir viendo aquellas cositas que se fueron quedando sin decir en cada una de las charlas anteriores. Estamos poniendo con esto la base de un entendimiento muy claro de los temas que vamos tratando, porque se van concatenando unos con otros, constituyen verdaderamente una base para que luego nos vayamos preparando entonces para actuar de la manera correcta en nuestro beneficio. Y ya sea por falta de tiempo, ya sea por cositas que se van pasando por alto, en realidad hay ciertos elementos que se fueron quedando sin expresar, sin decir, y otros que también vale la pena repetirlos, porque como habíamos realmente dicho, nuestra computadora interior no se resetea si es que no repetimos constantemente aquello que queremos cambiar como información. Necesitábamos, decíamos, eliminar la información que no nos gusta, que no queremos con nosotros, y no es tan fácil como en la computadora electrónica, ¿no? En donde ponemos delete para lo que no queremos ya, no nos sirve, y luego ingresamos la nueva información y ya tenemos hecho el trabajo. En cuanto a nosotros, la cosa indudablemente es más compleja porque tenemos que resetear verdaderamente, cambiar por completo la información negativa que está enraizada, está profundamente grabada en nuestro subconsciente. Para eliminarla necesitamos insistir en ese proceso justamente de no repetir, no alimentar aquello que no queremos y al contrario, pues ir empezando a repetir, a alimentar, fortalecer insistentemente la nueva información que queremos ingresar. Entonces, el único tema que no está así tan profundamente, digamos, relacionado,
es el de la primera charla, ¿no? Que estaba dirigido al ajuste de atlas y liberación de campos interferentes. Pero habíamos visto que es en realidad un tema sumamente importante. Viene a constituir, pues, el allanar el camino, limpiar, despejar ese camino para que toda la información y el funcionamiento general de nuestro organismo pase a trabajar de la manera adecuada en condiciones verdaderamente óptimas. Y entonces habíamos mencionado que el atlas, esa primera vértebra que está localizada en la base del cráneo, que Schumpeter descubre que nos desajusta en el momento del nacimiento a la mayoría de seres humanos, constituía un campo interferente muy serio que impedía la libre comunicación del cerebro con el resto de órganos del cuerpo, causando además una serie de disfunciones orgánicas, según el sitio en donde había el pinzamiento de esta vértebra. Habíamos mencionado que esa vértebra, al estar desplazada, por compensación desajustaba el hueso sacro y se desacomodaban para encontrar un eje de equilibrio, que es lo que siempre busca nuestro cuerpo. Se desajustaban otras vértebras, pinzando también otros cordones nerviosos. Todos esos pinzamientos interferían con la comunicación libre del cerebro con esos órganos relacionados con los cordones nerviosos pinzados. Entonces, el hacer, decíamos, ese ajuste, esa corrección de la posición del atlas, automáticamente empieza a producirse una nueva reposición de las vértebras en el lugar adecuado. Decíamos que el atlas desplazado repercutía en la posición de los hombros y así determinábamos, al ver cómo uno de los brazos parecía estar más largo que el otro, determinábamos el desplazamiento del atlas. También se observa que, como por compensación se desajusta el hueso sacro, también repercute esto sobre la posición de la cadera e igual sobre el tamaño de las piernas. Y parece, cuando el atlas está desajustado, hueso sacro está desajustado, parece que tuviéramos una pierna más larga que la otra. Entonces, al hacer el ajuste general de atlas, cervicales, dorsales, lumbares, hueso sacro y coxis también, que se hace un trabajo de liberación de campos interferentes allí, inmediatamente después de realizada la sesión de trabajo, encontramos que se igualaron los brazos en la persona, se igualaron las piernas, ¿no? Y empieza inmediatamente el organismo en ese proceso de recuperación de la comunicación normal del cerebro con el resto de órganos del cuerpo. Decíamos que se produce una especie de reparación de esas conexiones que podía durar, decíamos, en algunos casos, unas semanas, unos meses y algunos años en algunos casos. Y en otros casos, pues, ciertos problemas que estaba causando el atlas y las vértebras que pinzaban los cordones nerviosos se recuperan inmediatamente. Mientras más temprano, entonces decíamos, hacemos con un niño, por ejemplo, el ajuste de atlas, el ajuste de columna vertebral, que en los niños generalmente es más solamente atlas, solamente una liberación de campos relacionados con un discreto masaje a centros de control de circulación de energía que están relacionados con los meridianos de acupuntura. Mientras más temprano, entonces decíamos, hacemos ese ajuste en los niños, vamos a lograr que ese niño tenga un desarrollo normal, más adecuado de lo que hubiera tenido si no se hacían estos ajustes. Porque ya no va a haber campos interferentes, ya no va a haber nada que interfiera en su desarrollo, en su crecimiento, en su correcta asimilación de los alimentos, porque justamente estos pinzamientos, estos campos interferentes,
también interfieren con la correcta asimilación de los alimentos. Habíamos mencionado también que el ajuste de columna vertebral permite también pues que los tratamientos que se vayan a necesitar de tipo médico o de tipo psicológico en la persona se faciliten enormemente, y esa es la razón por la que se aconseja entonces, antes de iniciar esta clase de tratamientos, hacer previamente esta liberación de campos interferentes con el respectivo ajuste de datos. Entonces decía, esta charla que se había estado relacionada con los relatos es la única que no está así tan directamente relacionada con las otras que vinieron después, pero importante, como ya mencionamos. Luego habíamos tratado en la segunda intervención, en la segunda charla, sobre aquello de que el origen es lo importante. Y pasamos a ver allí entonces que esos condicionamientos psicológicos adquiridos a través de la información genética, luego durante el desarrollo uterino, luego en los primeros años de infancia, en la adolescencia, etcétera, eran los que en definitiva hacían de nosotros lo que hoy somos. Toda esa información adquirida durante esas diferentes etapas nos van condicionando de tal forma que reaccionamos nosotros ante las diferentes circunstancias de una determinada manera, siempre ante la misma situación generalmente reaccionamos de la misma forma, y muchas veces pues en sentido negativo, ¿no? Con temor, con violencia, ira, que terminamos luego dándonos cuenta que fue un error haber reaccionado de esa manera. Entra en juego ya la capacidad de razonamiento, de discernimiento, y reconocemos que cometimos el error de hablar impulsivamente. Y entonces mencionábamos que eso es normal en todos los seres humanos, somos todos los seres humanos condicionados en mayor o menor medida, y entonces conocer esto, decíamos, es sumamente importante para que ya empecemos a trabajar por gobernarnos adecuadamente, por controlar las reacciones condicionadas y pasar siempre, como se dice normalmente, a pensar antes de hablar, a pensar antes de actuar. Ahí podemos reconocer la verdadera importancia, la sabiduría implícita en aquella frase tan trillada, tan conocida, pero valiosa a la vez, de conócete a ti mismo, ¿no? Sócrates ya en su época, al conocer esto de lo que estamos hablando en este momento, lanzó esa frase con la importancia que tiene, con la sabiduría que tiene detrás. Si nos conocemos profundamente, si nos conocemos debidamente, entonces vamos a estar en condiciones de ejercer ese gobierno adecuado de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras palabras, de nuestros actos, porque estos condicionamientos adquiridos en verdad vienen a constituir verdaderos limitantes en el desenvolvimiento normal de nuestra vida. Esa fue la segunda charla, y luego pasamos a la tercera charla, en que le habíamos puesto de título la importancia de sanar el alma. Estos condicionamientos adquiridos, estas vivencias del pasado, cuando no fueron verdaderamente agradables, dejan marcas en nuestro interior, dejan información en nuestro subconsciente, que hace que generemos entonces aquellos temores de los que ya hemos hablado, aquella ira, aquella envidia, los celos, resentimientos fundamentalmente. Esto de los resentimientos viene a ser realmente un problema muy serio en la vida de la mayoría de nosotros,
porque con mucha facilidad ante las actitudes de los demás nos resentimos. Y decíamos entonces, cuando ya conocemos que todos los seres humanos somos condicionados en uno u otro aspecto y en mayor o menor medida, al conocer esto pasamos a estar en mejores condiciones, decíamos, de comprender las actitudes de los demás. Al comprender las actitudes de los demás, dándonos cuenta que quizás no quisieron verdaderamente decir lo que dijeron, no quisieron verdaderamente hacer lo que hicieron, o si lo hicieron en todo caso es porque no han procesado esos condicionamientos personales adquiridos. Entonces, sabiendo todo esto, vamos a estar también en mejores condiciones de comprenderlos, de tolerarlos y reaccionar de diferente manera, no generar esos resentimientos. Resentimientos que nos conectan energéticamente, emocionalmente con esas personas. Cada vez que nos encontramos con esas personas con quienes estamos resentidos, inmediatamente recordamos los problemas vividos y generamos las emociones que nos alteran, que cambian la química, decíamos, de nuestro organismo. Entonces, la importancia de sanar el alma, es decir, sanar esa información grabada en lo más profundo de nuestro ser, es sumamente importante para que cada vez vayamos fortaleciendo en nosotros la capacidad de manejarnos armónicamente, con esa facilidad de discernir y reaccionar pensando previamente antes de actuar, antes de hablar. Así que con respecto a esto de la sanación del alma, lo que vamos a ir abordando luego, lógicamente, es cómo lograr con mayor facilidad esa sanación de estas partes alteradas en lo profundo de nuestro ser. Y ahí habíamos pasado entonces a la siguiente charla, que tenía como título El diseño perfecto. El diseño perfecto del universo, que hace que justamente nosotros tengamos la capacidad de manejar todas estas situaciones, ajustándonos a las leyes que rigen el movimiento del universo. Tenemos la capacidad entonces de controlar la palabra, controlar los sentimientos, los pensamientos especialmente. El manejo adecuado de nuestros pensamientos, el manejo adecuado de lo que expresamos, el manejo adecuado de lo que hacemos verdaderamente, es lo que va a construir o destruir, decíamos, nuestra vida. Si nuestras reacciones son positivas, estamos automáticamente poniendo en movimiento las fuerzas del universo que son activadas por la energía que genera nuestra mente al pensar, nuestra palabra al ser expresada y nuestros actos al ser realizados. Entonces habíamos manifestado que realmente el ser humano fue hecho a imagen y semejanza del creador de este maravilloso universo. Este maravilloso universo del cual conocemos apenas una mínima parte, si de nosotros mismos no conocemos sino una muy pequeña porción. Entonces, conocer el universo mucho menos, porque inclusive va más allá de lo que nosotros permanentemente estamos manejando.
que es esa mente, la capacidad de discernimiento y las cosas que vamos viviendo diariamente. Y entonces viene la maravillosa posibilidad, al tener el ser humano la capacidad de manejar consciente, deliberadamente y con libre albedrío, que ahí en cierta manera quizás viene un poquito el problema. Libre albedrío que hace que nosotros decidamos, en definitiva, qué es lo que vamos a hacer, a qué nos vamos a dedicar, por dónde vamos a dirigir nuestra vida. Y viene por esa maravillosa herencia la capacidad del ser humano de emitir decretos. El poder de la palabra, decíamos, es inmenso y tenemos que estar recordando permanentemente. Esta charla precisamente decidí dedicarle a esto que estamos haciendo, una revisión general, un complemento de quizás cositas que no se dijeron o no se expresaron debidamente, porque es necesario repetir, estar permanentemente recordándonos que es importante vigilar nuestros pensamientos, sentimientos y actos, permanentemente. Y ahí decíamos, es necesario entonces establecer esa autoobservación psicológica de instante en instante, cada momento, cada instante de nuestra vida, mientras estamos realmente activos, es necesario que estemos vigilantes de qué es lo que verdaderamente estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo en este momento y qué es lo que voy a expresar entonces y cómo voy a actuar ante esta situación, que puede ser de pronto una situación crítica. Es decir, no dar paso a esos condicionamientos psicológicos adquiridos, porque cuando damos paso a esos condicionamientos psicológicos adquiridos, y esos condicionamientos no son positivos, no son beneficiosos, eso se va fortaleciendo. Pasa luego eso a controlarnos, cuando en realidad somos nosotros quienes debemos controlar esas reacciones. Así que ese es, decíamos, el trabajo que nos corresponde hacer a todos los seres humanos para que hagamos un buen gobierno en nuestra vida. Que no demos paso. Bueno, Humberto, te escucho en en este camino que nos has contado de las 3 conferencias que hemos tenido contigo. Y al escucharte se me viene una historia del maestro Zen, que al escucharle los discípulos de todo el camino que había que hacer para llegar a la iluminación, que es más o menos lo que los Zen predican para hacer lo que tú nos planteas, tomar buenas decisiones, estar pendiente, estar despierto, estar iluminado, le pregunto, o sea que maestro, todo el trabajo que uno tiene que hacer para llegar a la iluminación, el uno le decía, ¿será que puede durar 10 años? Y el maestro Zen le ve al discípulo y dice, sí, puede durar 10 años. Viene otro y le dice, maestro Zen, ¿será que el trabajo que tienes que hacer puede durar 7 años? Y el otro se queda pensando, dice, sí, puede durar 7 años. Viene otro y que le escuchó porque son diferentes puntos de vista. Dice, ¿será que puede durar 3 años? Y el maestro le ve y dice, sí, puede durar 3 años. Y viene un discípulo nuevo que no había estado en el camino y le dice, maestro, ¿será que el iluminarse puede durar un instante? Y le ve el maestro y le dice, sí, también puede durar un instante. Depende del nivel de conciencia en el que tú te encuentres.
Entonces es eso, que muchas veces uno ve el camino y le parece cuesta arriba, que de alguna manera va a ser inalcanzable. A la vez muchas veces vienen niños que son inocentes, que no conocen nada y saben nada, y sin embargo actúan de la manera más sabia que los grandes que hemos recorrido años en esto no lo conseguimos. Eso es lo que se me viene escuchándote todas las cosas que nos has conversado. Así es, Margarita. Tú y yo sabemos porque nos gusta esto de hacer uso de estas historias de antiguas, ¿no? De gente sabia, gente milenaria, verdaderamente culturas milenarias. Allí está la verdadera sabiduría. Y esto que tú mencionas a través de esta historia, efectivamente, pues es muy fácil de comprender. El niño, cuando nace, se dice que tiene un determinado porcentaje de conciencia despierta. Ese niño que recién nace está en condiciones de percibir, sentir y ver más allá de lo que normalmente nosotros podemos ver. Y esto se debe a que el niño recién nacido, pues todavía, si bien es cierto, ha recibido esos condicionamientos a los que nos habíamos referido en un determinado momento, está iniciando una nueva etapa de vida, está iniciando una nueva carrera, diríamos así, porque verdaderamente cada existencia nuestra viene a constituir una carrera que elegimos, un año que vamos a cursar. Elegimos, se dice nosotros mismos, las materias que vamos a aprobar, así como en la universidad. Cuando voy a la universidad, de acuerdo a lo que yo considero que es mi capacidad de comprensión, aprendizaje, mi grado, el grado de inteligencia que considero que yo tengo, y también considerando el tiempo del que dispongo, porque de pronto no estoy dedicado solamente a los estudios, sino a trabajar también. Entonces, de acuerdo a todo eso, se dice, elegimos nosotros las materias que vamos a aprobar en este año. Y a la final terminamos dándonos cuenta que quizás elegimos demasiado, mucha carga, muchas materias, no alcanzamos a aprobarlas, ¿no? Renegamos del trabajo tan arduo, tan grande que estamos teniendo que realizar. O quizás de pronto elegimos muy poco y nos quedamos cortos, ¿no? En ese avance evolutivo al que estamos sujetos todos los seres humanos. Y aquí se me viene otra historia que es Perfecto. interesante en relación a lo que estás hablando. Y me río porque que es así. Entonces es el mismo maestro Zen que les estaba yo contando, que le dicen, maestro, maestro, y estas materias que tenemos que elegir, son así tan fuertes y tan difíciles, con todo el camino que nos toca recorrer, es como que el pensum es interminable y infinito. Y el maestro les queda viendo y con una sonrisa les dice, ay, hijos míos, las materias son tan simples y tan claras que no se ven. Y por eso es que nos perdemos en el camino. Date cuenta, en realidad, toda la sabiduría que llevan justamente estas pequeñas historias que nos transmiten, como decía, estos individuos que vivieron y pertenecen a culturas verdaderamente milenarias. Existe justamente dentro de este diseño perfecto que habíamos mencionado en la última charla, ese mundo invisible. Es un mundo completamente invisible para nosotros, porque estamos nosotros viviendo en otra frecuencia. Estamos viviendo nosotros en 3 dimensiones. Entonces, para nosotros solamente existe largo, ancho, profundidad, ¿no? Lo alto, lo bajo, lo de la izquierda, lo de la derecha, lo bueno, lo malo, que esa dualidad indudablemente en esta etapa de vida que estamos viviendo nosotros es sumamente necesaria para que podamos comprender, entender lo que, establecer la diferencia, digamos así, entonces,
de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es arriba, de lo que es abajo, de lo que es frío, de lo que es caliente, etcétera, ¿no? Aprovechando esto que estás diciendo para que Ujú. la gente vea la diferencia, es decir, ahora se te ve oscuro, como que estuviera de noche. Te voy Ujú. a pedir que prendas la luz para solamente ver la diferencia y ver si es que realmente lo que nos estás diciendo es verdad, porque a veces las personas dicen, ¿será cierto lo que dice? A veces se duda de ciertas cosas que son tan obvias que muchas Así es. veces decir, bueno, estoy en la oscuridad, dice, no es tan difícil, prende la luz. Bueno, Entonces, de eso se te trata, voy a date pedir cuenta que que te dentro de, levantes y por prendas la supuesto, luz sí, para porque ver como, cómo se mira. con todo Pero en gusto, serio, o Margarita, sea, estás en con un todo gusto, espacio verdaderamente, porque de pronto las personas piensan, este señor nos está hablando desde la oscuridad, ¿no? Desde la así, zona oscura, desde la zona oscura, desde la fuerza oscura, y desde, vamos a pedir que desde el prendas la lado luz. oscuro, ¿no? Entonces vamos a Perfecto. ver, Y hoy excelente. sí, se hizo la claridad. Se hizo la luz. Se hizo Vamos la a luz, ver. hoy sí se te ve desde el lado claro. Así es Vamos a que, ver si no solamente se me ilumina el rostro y la figura, y se me ilumina un poquito más profundamente para que esté capacitado de mejor forma para transmitir lo que quiero transmitir. Hay tantas cosas en mi mente, hay tantas cosas en mi corazón, hay tantas cosas que bullen que algún momento te decía que uno tiene ganas de gritar, ¿no? Habiendo visto esa chispita, ese poquito de luz que quizás hemos alcanzado a ver, uno y tiene te voy a deseos de... decir algo prioritario. Supongamos que te quedarían máximo unos 10 minutos para transmitir lo más importante y prioritario que tú quisieras gritar, como dices. De toda la sabiduría y de todo el conocimiento y de todas las situaciones que tú nos has presentado, ¿qué elegirías? Porque uno en 10 minutos no puede abarcar todo. Sin embargo, cuando no te queda mucho tiempo, cuando ves que posiblemente las oportunidades se acaban, que la muerte viene a llamarte o ciertas situaciones o circunstancias en la vida que pierdes algo y te queda muy poco tiempo, es donde sale la Sí, esencia de todo lo que se necesita. ¿Qué sería lo que tú quieres transmitir en esos 10 minutos? Hagamos como una magia que tienes 10 minutos y en 10 minutos quisieras comunicar lo importante, la esencia de lo que tú quieres dar. Digamos, primeramente a ti mismo, después a los más cercanos, tu familia, después a un poquito más lejos, tus consultantes, las personas con las que trabajas, la sociedad. ¿Qué sería esa esencia que tú quieres transmitir? sí, gracias Margarita, en realidad. Eh, lo que yo quiero verdaderamente transmitir a las personas es aquello que inicié diciendo en la última charla sobre el diseño perfecto. Cuando nos fijamos, como efectivamente expusimos en esa charla, en las diferentes leyes que rigen el movimiento del universo, como que le vemos complicado el asunto, ¿no? La ley de que todo es mente, la ley de acción y reacción, que no son tan difíciles en todo caso de entender, pero hay una serie de leyes que hay que cumplir. Y como que le vemos la vida complicada. Y decíamos, la vida es realmente simple, muy sencilla, mucho más simple, mucho más sencilla de lo que nosotros creemos y de lo que nos han dicho que es. Entonces, olvidémonos en realidad de las leyes, porque esas leyes funcionan solas, están dictadas, están funcionando permanentemente, así decíamos, ¿no? Y son manejadas por nosotros de acuerdo a eso que repito tanto, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de expresarnos, la forma de actuar. Y entonces lo que yo quisiera transmitir en este corto tiempo que nos queda justamente es esto. Todo se reduce a una sola palabra que es el amor. Amor, pero hay que completar para que
se lo entienda bien, y habíamos algo hablado al respecto, amor incondicional, o sea, el amor verdadero, el amor que sale, que nace, que se expresa, que no está pensando lo haré, lo diré, no, ese amor que sentimos, por ejemplo, cuando vemos a un niño tierno, hermoso, todo niño es lindo porque genera esa aura, esa energía que inspira ternura, y uno tiene el deseo de acercarse a ese niño, tocarle, aunque sea así su carita, pasarle la mano quizás por la cabeza, es lo que yo siento, ¿no? Cuando yo veo un niño pequeño eh, caminando por la calle con sus familiares, de pronto a la familia no le gustará, no sé, pero no puedo resistir la tentación de acercar mi mano y acariciar su cabecita, o tomarle así como acostumbramos de la quijadita, ¿no? Y es un sentimiento tan especial. Eso es amor. ¿Qué interés hay detrás de eso? Ninguno. Todo lo contrario, la satisfacción de expresar ese sentimiento. Cuando ayudamos a una persona desvalida en algún sentido, porque es anciano, porque está discapacitado en algún sentido, le ayudamos a cruzar la calle, le ayudamos a subir a un ascensor o a algún lugar un tanto difícil. Qué cosa tan extraordinaria esa satisfacción que uno siente cuando ha realizado un acto tan simple, tan sencillo, pero de profundo amor, ¿no? Eso es el amor verdadero. Ese es el amor incondicional, y se lo puede expresar a todos los seres humanos cuando hay la necesidad de hacerlo, cuando se presenta la ocasión, ¿no? Y entonces se reduce, decía, la simpleza de esta vida a eso. Tratar de hacer que cada pensamiento nuestro, cada palabra nuestra, cada sentimiento y cada acción se ajuste a ese amor incondicional. Que comience por una sonrisa. Yo les invito verdaderamente a esbozar simplemente una sonrisa y observarse, sentirse. Cambia inmediatamente la sensación en todo el cuerpo, con solo sonreír. Si sonreímos a una persona, se produce esa sensación de satisfacción de haber sonreído a esa persona. Si me miro en el espejo y me sonrío a mí mismo, existe la misma sensación de satisfacción y bienestar de haberme sonreído. Y entonces lo que quiero transmitir, Margarita, justamente es eso, la sencillez, lo simple, que se vuelve el vivir, el momento en que me concentro en que cuando yo voy a salir, esbozo una sonrisa, me subo a mi vehículo si lo tengo, o me subo al bus y sonrío a quienes están allí con cultura, educación, y con satisfacción y alegría pago mi pasaje. Ya estoy sintiéndome diferente, ya estoy aportando positivamente para mi vida personal, porque eso es algo importante entender, no solamente para los demás, porque los demás al verme sonreír también se van a sentir automáticamente bien. Y eso repercute automáticamente también, inclusive multiplicado sobre nosotros, porque esa es la ley. Esa es la ley de causa y efecto. Es una semillita que estoy sembrando, se me multiplica por ley. Llego al trabajo, doy gracias porque tengo trabajo, porque he llegado bien a mi lugar de trabajo. Me preparo para iniciar esas labores del día, igual, con una sonrisa y con profundo agradecimiento empiezo a realizar esas labores. No debo fijarme en que, caramba, hoy tengo que solucionar tal o cual problema, hablar con tal o cual persona, que es tan difícil, que es tan complicada, etc. No, todo lo contrario. Hoy voy a tener la satisfacción de transmitir a esta persona, que quizás de pronto es difícil, mi educación, mi cultura, mi forma positiva de expresarme, y voy a tratar de ayudarle a solucionar su problema. Voy
a la hora de almuerzo a servirme los alimentos y me siento igual con esa sonrisa, me lleno de profundo agradecimiento hacia las personas que me sirven en ese momento esos alimentos, hacia los mismos alimentos que me van a nutrir. Entonces, haciendo esto perseverantemente, yo les impondría verdaderamente el reto de, por un determinado periodo de tiempo, si podemos una semana, si podemos un mes, qué maravilla, un mes entero, en que vigilemos, que apenas me levanto, sonrío, doy gracias a Dios, al universo, porque estoy con vida, emito mis expresiones, mis bendiciones. Las bendiciones son simplemente transmitir la satisfacción de emitir una semilla de bienestar, de amor hacia lo que poseo, hacia la humanidad, etc. En esta etapa que estamos viviendo ahora es sumamente importante, es la oportunidad más valiosa que tenemos de llenarnos de bendiciones, llenar de bendiciones nuestro hogar, llenar de bendiciones nuestro trabajo, llenar de bendiciones a la familia, llenar de bendiciones a nuestros amigos, llenar de bendiciones a todo lo que existe y dar gracias porque esto que está ocurriendo, que aunque pueda parecer medio paradójico, es una bendición la que estamos viviendo y hay que verle desde ese punto de vista. Hay muchas personas que quizás no lo ven así, lo ven en todo el sentido contrario, todo es un problema. O sea, le ven desde el lado negativo, ¿no? Y ahí hay esos ejemplos, ¿no? De cómo tú le ves al vasito que está medio lleno con agua, si lo ves medio lleno o lo ves medio vacío, ¿no? Esa es la forma, justamente, eso nos dice cómo es que verdaderamente debemos ver. Cuando vivimos entonces de esa manera empieza a generarse aquello que tanto anhelamos todos los seres humanos, porque yo no creo que haya alguien que pueda decirme, no, yo no quiero ser feliz. Todos anhelamos en un momento ser felices y la felicidad no es un instante de alegría, de satisfacción, de placer, sino un estado de conciencia. Diríamos, la verdadera iluminación. El encender la luz, dejar de vivir en tinieblas, dejar de transmitir, como en este caso estaba yo transmitiendo la imagen de acá, en tinieblas sin encender la luz. Entonces, no, se empieza a encender la luz de la alegría, la luz de la felicidad. Luego eso se hace costumbre. Así como se hace costumbre la mala práctica de expresar cosas negativas, que son maldiciones. La maldición no es precisamente decir maldito seas, que te parta un rayo. La maldición es decir mal de algo o de alguien. La situación que estoy viviendo yo la puedo maldecir o la puedo bendecir. Cuando maldigo, estoy lanzando tinieblas, oscuridad. Cuando bendigo, estoy lanzando luz. ¿Qué pasa con la luz? Despeja las tinieblas. Si bendigo abundantemente, estoy cargando de luz abundantemente a las personas, a las cosas, y solo puede entonces eso iluminarse. No puede ocurrir otra cosa, ¿no? Al vivir entonces en función del amor, inyectando amor en cada cosa que hacemos, inyectando amor en cada cosa que expresamos. Cuidemos, por favor, verdaderamente invito yo a las personas a analizar cómo se han acostumbrado a hablar, qué términos utilizan para hablar, qué palabras hirientes, qué palabras soeces, qué palabras verdaderamente groseras nos hemos mal acostumbrado a expresar ante ciertas situaciones o en la conversación diaria. Hoy escuchamos que olímpicamente se utilizan palabras groseras para dirigirse al amigo, dirigirse inclusive a la pareja, dirigirse a las demás personas. Cada palabra tiene vida.
Cada palabra vibra energéticamente de acuerdo a su significado. Entonces, cada palabra pone en movimiento el éter del universo según su significado. Investiguemos esto, por favor, para que dejemos de expresar aquello que pone en movimiento negativamente el universo, que por ley me va a retornar a mí multiplicado. No puedo cambiar eso. Esas leyes no se las puede cambiar, habíamos dicho, son leyes inmutables y son leyes inviolables. Cualquier cosa que ponga en movimiento esas leyes en sentido positivo me va a beneficiar al universo. Cualquier cosa que ponga en movimiento el universo en sentido negativo va a dañar a mi persona, va a dañar a otras personas, va a dañar al universo mismo. Entonces, esa autoobservación, repito, psicológica de instante en instante, esa inyección permanente, continua del amor, vivir en función del amor, amor en todo lo que hago, cuando yo fabrico, por decir, algún objeto que va a llegar a manos de otra persona, si ahí yo he inyectado amor, alegría, buena intención, ese objeto va a ir cargado de esa fuerza, de esa energía. Y al llegar a manos de la persona que lo obtuvo, va a cargar a esa persona, va a influenciar a esa persona con esa información que llevó. Así es como se mueve el universo, así es como movemos el universo. Somos apenas un ser en semejante millonada de seres humanos, pero si vivimos en función de esto, moviendo de esta manera el universo, entonces alcanzamos automáticamente con el tiempo esa tan anhelada felicidad. Y aquí quiero Humberto, entonces concluir, antes de que Margarita. sigas, Sí. quiero recoger lo que has hecho, porque es como que tú vas dando muchos frutos y es importante recoger. Entonces, si tuvieras 10 minutos, que ya han pasado 10 minutos, lo que tú quisieras dar a las personas que están a tu alrededor, comenzando por ti mismo, tu familia, los clientes, la sociedad un poco más lejana, es la llave de la felicidad. Y de lo que yo te escucho y te entiendo, la llave de la felicidad empieza por el amor incondicional. Y el amor condicional es darle un lugar a todos y darle un lugar a todo lo que pasa en tu vida con una emoción de mirar con ojos nuevos, como un niño pequeño mira y se sorprende de la vida y de la naturaleza siempre. Otra cosa es que dentro de este amor incondicional, tú dices que nadie es tan pequeño que no pueda dar, ni tan grande que no pueda recibir. Y aquí quiero comentarte muy brevemente algo porque tú decías de las bendiciones. Una vez que yo fui al Santuario de las Lajas, aquí cerca en Colombia, estaba bajando por las escaleras y tú puedes ver ahí muletas y que puedes ver un montón de agradecimientos, de piedras y todo eso. Y mientras yo bajaba, había un mendigo pequeñito y todo que me dio una emoción y una ternura verle de lo que pedía, ¿no? Y yo le di la moneda y él me dijo, Dios se lo pague. Y yo le dije, no que Dios se lo pague, usted págueme y deme una bendición. Y fue la bendición más grande y más emotiva que yo he recibido de ese mendigo, porque en ese mendigo estaba todos los ancestros ya grandes, los de la tercera edad, las personas que han cruzado y que han abierto camino para mí, para todas las personas que estamos en este mundo. Y fue algo muy espiritual recibir una bendición de un mendigo como alguien grande y sabio que me deseaba el bien para esta vida. Entonces ahí como agradecimiento fue algo que me di cuenta del equilibrio que yo puedo dar, a la vez también necesito recibir para que se equilibre y recibir cosas espirituales de necesidades de cada uno. Y después, como tú dices, parte de esta llave es la aceptación.
la aceptación de todo como es, de todos como son, y el agradecimiento de las cosas, el nombrar, el decir, el manifestar. Manifestar el bien, manifestar la gratitud, manifestar la humildad, porque a través de la vibración que generan estas lecciones tan simples, logras atraer las mismas vibraciones para tu vida y esas vibraciones se convierten en hechos concretos y reales que te retornan a ti y a los que están a tu alrededor, vibrando en la misma frecuencia. Y como que eso es una llave de la felicidad, el no quejarte por lo que pasó, el no quejarte por lo que estás viviendo y darle la cara al futuro con lo que venga. Y siempre estar dispuesto a esa sonrisa que tú dices, a ese abrirte con ese amor incondicional, a tomar lo que hay con toda la predisposición del mundo y el bien decir, la bendición hacia todo lo que viene como es, dándole un lugar en tu vida. Te agradecemos infinitamente porque es una llave que nos abre puertas. Desgraciadamente, muchas veces es una llave tan simple de las antiguas, de esas que tenían grande para meter y como que se podía abrir cualquier puerta de lo grande que era y que ahora no pensamos que son necesarias porque creemos que con la tecnología simplemente pasamos una tarjeta o ponemos un código o algo así, se abren las puertas, cuando las llaves antiguas, las ancestrales, las que traen sabiduría y traen una forja de conocimiento, una forja de amor, una forja de abrir una puerta a lo espiritual, muchas veces son las mejores. Te agradecemos Así es, mucho, son Margarita. las 4:54, tenemos unos 4 minutitos para que tú cierres esta reunión y podamos dar unos anuncios como último de esta jornada. Te agradezco, Margarita. Justamente para concluir esta charla, quiero manifestar que hay otra ley que funciona en el universo, que dice que detrás de un gran mal, siempre, siempre hay un bien mucho mayor. La cultura popular lo dice, no hay mal que por bien no venga. Está basada en esto, ¿no? Detrás de un gran mal siempre viene un bien mucho mayor. Así que detrás de esto que pensamos que es un tremendo mal el que estamos viviendo, tenemos que saber, podemos tener la certeza de que vendrá algo mucho mejor. Esperemos que así sea. Y quiero concluir, en realidad, ya me picaste el deseo de contar un corto cuento también de esta sabiduría oriental. Y efectivamente se trata de un gran guerrero samurái que había alcanzado el máximo conocimiento, la máxima habilidad en su práctica de las artes marciales, títulos obtenidos, etcétera. Y acude pues a un maestro zen también para consultar algo que le quedaba en su mente. Él creía, decía, ya he alcanzado absolutamente todo, ya no encuentro qué más podría yo alcanzar en esta vida. Lo que quiero saber es si es que existen realmente el cielo y el infierno. Y de acuerdo a todo lo que yo he aprendido, si estaré en condiciones de ir al cielo o también de pronto tendré que ir al infierno. Entonces acude donde este maestro Zen y le expone todos los títulos, el respeto que se había ganado del mismo emperador, todos los conocimientos y esfuerzos que había realizado, ¿no? Y al final entonces el maestro Zen, después de escucharle, le pregunta y le dice, ¿y tú quién eres? Y dice, no, yo soy el gran maestro samurái, y le da su nombre. Al escuchar eso, el maestro Zen suelta una gran carcajada, se ríe largamente y le dice, tú, un samurái,
con esa pinta, con eso que tú has traído. ¿Crees realmente que eres un gran samurái? Tú eres un pobre diablo. Herido el ego del samurái, se levanta, saca rápidamente su sable y estaba dispuesto a descargar un golpe sobre el maestro Zen. En ese momento el maestro Zen levanta la mano y le dice, en este momento has abierto las puertas del infierno. Al entender el mensaje, el samurái vuelve a enfundar su sable y le dice, en este momento acabas de abrir las puertas del cielo. ¿No? Entonces, es así, con nuestras actitudes abrimos las puertas del cielo o las del infierno. Es nuestra decisión. Y eso de abrir las puertas del cielo o el infierno significa las consecuencias que nosotros pagamos por nuestros actos y que eso está en nuestras manos. Así es que también les invitamos a pensar a las personas que nos acompañen que todo lo que pasa en nuestras vidas está en nuestras manos. Así es que les agradecemos, también les recordamos que hoy en la noche tenemos otra presentación en vivo que va a estar Patricia Núñez y el día de mañana tenemos a Aníbal Pérez que nos acompaña desde Venezuela y vamos a seguir trabajando sobre el síntoma como maestro. Él es médico. Tiene un PhD obtenido en España, ha estudiado constelaciones familiares y vamos a ver desde ese punto de vista cómo se ve la salud y la enfermedad y qué quieren decirnos esos síntomas aquí, ahora en nuestra vida. Y además les invitamos a llamar a nuestra línea gratuita de atención de la Fundación Familia Integral. Por favor, vean nuestra página de Facebook, ahí están todos nuestros datos, o a las personas que quieren hacer un proceso terapéutico, también estamos atendiendo vía Zoom. Así es que les agradecemos infinitamente por acompañarnos en esta jornada. Humberto, gracias por haber encendido la luz, tanto realmente en concreto como la luz de nuestro conocimiento y nuestro entender. Te damos un abrazo grande y te esperamos el próximo miércoles. Así es que gracias a todas las personas que nos han acompañado y en este momento nos estamos desconectando de Facebook.